¿Qué pasaría si te dijera que la versión de Charles Oliveira que fue noqueado por Ilia Topuria ya ni siquiera existe? Cuando Topuria finalizó en el primer asalto, se sintió definitivo, limpio, casi demasiado fácil, como si hubiéramos visto la diferencia entre ambos, expuesta de la forma más simple posible. Oliveira avanzó, lo conectaron y se acabó, sin caos, sin recuperación, sin esa remontada característica, solo un reinicio brutal. Y en ese momento parecía que la historia ya estaba escrita. Topuria era el futuro, o es el futuro. Oliveira un paso atrás, y una revancha ni siquiera parecía necesaria. Pero aquí está el detalle con Charles Oliveira. Su carrera nunca ha sido una línea recta. Su carrera se ha construido a base de tropiezos, ajustes y regresos que absolutamente nadie veía venir. Y esta derrota no lo rompió, lo obligó a evolucionar. Y esa evolución ya se puede empezar a ver en lo que vino después, en las próximas peleas de Charles Oliveira. Cuando Charles Oliveira regresó para enfrentar a Mateusz Gamrot, muchos esperaban ver la misma versión de siempre, agresivo, caótico, dispuesto a recibir castigo temprano para obviamente crear oportunidades después. Los mismos patrones que lo hacían peligroso, pero también vulnerable. Excepto que eso no fue lo que apareció. Desde los primeros segundos hubo un cambio evidente. Oliveira no se lanzó a los intercambios sin pensar ni forzar los scrambles. No se metía en el caos solo por hacerlo. Esta vez se le vio más compuesto, medido, como si estuviera reanalizando o ralentizando la pelea de forma intencional. Y eso lo cambia todo. Porque contra Ilia Topuria el problema no fue solo el knockout, fue la preparación del escenario. Oliveira le dio exactamente la pelea que quería. Presión hacia adelante, intercambios abiertos, alto riesgo desde el principio. Esto favorece por completo al estilo de Ilia Topuria, que estuvo completamente paciente en esa pelea. Pero contra Gamrot, Oliveira no ofreció esas mismas oportunidades. Controló el ritmo, eligió sus momentos y cuando llegó la oportunidad, la tomó. La sumisión no nació de la desesperación, nació de la paciencia. Y eso es una mejora muy peligrosa. Porque ahora ya no estamos frente a un peleador que depende del caos para ganar. Estamos o estás frente a alguien que puede crear el caos, pero solo cuando a él realmente le conviene. Luego vino la pelea en contra de Max Holloway. Y aquí es donde todo se pone aún más interesante. Porque Max Holloway representa un desafío completamente distinto. El ex campeón BMF propone alto volumen, presión constante y un cardio de élite. Él es el tipo de peleador que te arrastra a intercambios incómodos, quieras o no. Si Oliveira hubiera entrado en esa pelea de la misma forma en la que enfrentó a Ilia Topuria, probablemente habría terminado igual, pero no fue así. En lugar de dejarse arrastrar por el ritmo de Holloway, Charles Oliveira manejó mejor la distancia, no se contracomprometía demasiado, no regalaba esas aperturas salvajes desde el inicio. Se suponía que íbamos a ver un ajuste en tiempo real y así fue, una defensa más cerrada, entradas más inteligentes y la forma en la que elegía cuándo intercambiar y cuándo reiniciar el combate. No fue perfecto, pero fue diferente. Y ser diferente es exactamente lo que Oliveira necesitaba. Porque ahora, con este nuevo Oliveira, cuando pensamos en una hipotética pelea de revancha en contra de Ilia Topuria, podríamos quizás estar viendo una pelea completamente distinta. En la primera pelea se construyó con una dinámica bastante sencilla. Un Charles Oliveira que presionaba hacia adelante, con un Ilia Topuria calmado, esperando el gran error. Ese primer gran error, que en esa primera pelea entonces llevó a Charles Oliveira a ser noqueado de manera devastadora. Pero, ¿qué pasa si Oliveira no le da la misma pelea? ¿Qué pasa si controla el ritmo en lugar de apresurarlo? ¿Qué pasa si obliga a Ilia Topuria a llevar la iniciativa, a tomar riesgos,
a salir de su zona de confort. Ahí es donde todo empieza a cambiar, porque Topuria sigue siendo el mismo peleador preciso, potente y con una confianza brutal en su striking, y esa confianza está más que justificada. Topuria ha demostrado lo bueno que es actualmente de los mejores libra por libra, y esa adaptabilidad es lo que haría esta pelea muchísimo más interesante en una pelea de revancha entre ambos, donde ambos peleadores intentarían proponer algo nuevo, con un Oliveira intentando llevar la pelea a la distancia y con un Ilia Topuria paciente como siempre y adaptándose. Obviamente ya con la confianza que demostró en ese momento en la primera pelea cuando pudo finalizar a Charles Oliveira. Pero aún no se ha enfrentado a esta versión de Charles Oliveira. Charles reveló su error durante un seminario donde dijo sin rodeos: "Fui estúpido, descuidado, el tipo es más bajo que yo, es boxeador, debí mantenerme por fuera, patear y luego buscar el derribo. Voy a ponerle las manos encima. Sí, lancé mis manos, pero él conectó primero, así que fui tonto. Esto se trata de lo que hace que tu mente vuelva y yo regresé más fuerte. Eso es lo que intento transmitir", comentó en este reciente seminario Charles Oliveira, el que peleó en contra de Mateusz Gamrot, el que hizo los ajustes en contra de Max Holloway, lo que aprendió, la forma clara en la que lo vio todo y sabiendo los errores que no puede volver a cometer. Eso es lo que lo vuelve muy peligroso, porque Oliveira no necesita convertirse en un peleador completamente distinto para cambiar el resultado, solo necesita eliminar ese error, ese único momento que le dio a Topuria la oportunidad que necesitaba y que capitalizó en ese momento el campeón. Y si ese momento nunca llega, entonces ya no estamos viendo la misma pelea, estamos viendo algo completamente diferente. Ahora estamos quizás frente a una pelea de revancha donde el combate es mucho más largo, con un Charles Oliveira que es más calmado e intenta llevar la pelea a lo largo para encadenar algunas amenazas para el campeón Topuria. Setups de striking hacia grappling, una presión que puede ir acumulando con el tiempo, algo que históricamente lo ha favorecido y lo ha convertido en un peleador más peligroso y efectivo. De repente ese knockout en el primer asalto ya no cuenta toda la historia, te dice lo que pasó una vez, no lo que puede volver a pasar otra vez. A día de hoy, Ilia Topuria sigue arriba, sigue siendo el campeón, sigue invicto, sigue con ese impulso a su favor, pero Charles Oliveira está justo ahí, y más importante aún, está evolucionando en tiempo real. La versión que perdió esa noche ya no existe, y si vuelven a enfrentarse, esa es la verdadera pregunta. No sé si Topuria puede noquearlo otra vez. No sé si puede hacerlo contra una versión de Charles Oliveira que ya aprendió la lección. Así que quizás esa primera pelea no fue el final de esta rivalidad. Quizás solo fue el primer capítulo en esta interesante historia. Es momento para que tú ahora dejes tu opinión en la sección de los comentarios. Quiero leerte a ti. ¿Crees tú que luego de ver estos dos desempeños de Charles Oliveira y cómo ha cambiado un poco en cuanto a su estrategia en cada una de estas peleas, podría ser un enfrentamiento completamente distinto en una hipotética pelea en contra de Ilia Topuria? ¿O crees que el campeón Ilia Topuria tiene lo suficiente para aún poder derrotar a Charles Oliveira sin importar con qué tipo de estrategia entre el peleador brasileño al octágono? Si te gustó este video, recuerda que puedes dejar tu me gusta. También suscribirte al canal si no quieres perderte ningún tipo de nuevo contenido. También ya hablamos con respecto a la evolución de Ilia Topuria y lo peligroso que se ha vuelto para un oponente como Islam Makhachev, el actual campeón de las 170 libras, que si aún no has visto este video, te invito a buscarlo en el canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y por ver el contenido, y nos vemos en el siguiente.